Sí. Continuamos en su espacio Sin Fronteras. Continuamos en su espacio Sin Fronteras por CMC Televisión, la televisora de la costa oriental del lago. De verdad tenemos 425,000 suscriptores en Inter, ya superamos los 20 años de edad. Y hoy nos honra un invitado de lujo. Alguien que nació aquí, que cuando uno ve el currículo y dice, nacido en Lagunillas, estado Zulia de Venezuela, eso se le hincha a uno el corazón porque definitivamente es un talento que se quedó para exportar, pero que definitivamente nos asesora y siempre los planes que él hizo siguen estando vigentes. Alguien que se graduó en la ilustre Universidad del Zulia como ingeniero, hizo toda su carrera profesional como ingeniero petrolero aquí en la industria petrolera, se hizo una especialización en Tulsa, estamos hablando de Oklahoma, un hombre que es bilingüe, indiscutiblemente, nada más y nada menos que el expresidente de Petróleos de Venezuela, y hoy está como alto consejero del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales en la materia de petróleo y gas, nada más y nada menos que el ingeniero don Luis Justi, y de verdad que nos honra hacer esta comunicación con él. Muchísimas gracias. Salude a su gente en la costa oriental del lago, ingeniero. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un gran abrazo para todos los habitantes de esa región que la transité de norte a sur, de sur a norte, desde Cabimas hasta Menegande, hasta en todos los campos. Trabajé en todos los campos y trabajé, por supuesto, tanto en las operaciones de tierra como en costa afuera en el lago de Maracaibo. Bueno, fueron unos años que son indelebles en mi memoria. Un saludo para todos. Indiscutiblemente que usted tuvo una suerte de emprender el país, porque el país se debe a la renta petrolera. Hizo una reforma energética pionera, estamos hablando de la apertura petrolera en el año 1994. Sí, usted tuvo una alta responsabilidad y los resultados dicen lo que usted hizo. De 2,5 millones lo llevó casi a 3,600,000 la producción diaria en ese momento, y por supuesto que usted lo ha dicho en varias oportunidades, un país con 280,000 o 300,000 millones de reserva en petróleo debía manejarse bien. Hablamos con Antonio Ecarri y decía que nosotros tenemos que salir del petróleo urgente. Estamos hablando solo de una década y un poco más, porque las energías a nivel mundial van a cambiar y el petróleo va a pasar a ser secundario. Queríamos la visión suya en este momento de cambio para Venezuela, ingeniero. Con muchísimo gusto. Sin duda alguna, estuve muchos años trabajando en la industria petrolera y llegué desde Lagunillas. Con el correr del tiempo llegué a estar en Caracas, en donde se me designó como presidente de la Junta Directiva y presidente ejecutivo de PDVSA. Yo tenía claridad de propósito, nunca me había puesto a adivinar si iba a llegar a esa posición, pero sí tenía claridad de propósitos de qué había que hacer con los recursos petroleros, y eso implicaba una apertura hacia el capital internacional. La ley original, la ley que reserva al Estado la industria del comercio de los hidrocarburos, tenía una ventana para ese propósito, que era el artículo 5º, eso fue aprobado en uno de los regímenes de Carlos Andrés Pérez, y esa ventana la que nos permite abrir espacio a participación internacional dentro de ciertas condiciones, como eran el asociarse con PDVSA a las empresas internacionales. También se podían hacer convenios operativos para operación de campo, y todo eso llevó a que se pudiera abrir esta ventana. No fue fácil porque la industria petrolera se había nacionalizado en 1976, y al salir a buscar capitales internacionales lo logramos en definitiva, llevamos 50,000 millones de dólares finalmente, pero sí hubo tropiezos en el sentido de que la gente tenía ciertas dudas y todo lo demás, pero todo eso se consolidó y había el plan de llevar a la producción a niveles más altos, porque
En realidad, más allá de los 3,5 millones, estaba previsto un aumento que venía a resultar de plantas de coquización que se instalaron con las empresas internacionales, que sumaron las dos primeras, sumaron 600.000 barriles por día, y además 37 convenios operativos que añadieron otros 600.000 más. O sea que era 1.200.000 cuando yo salí, que se sumaban a los 3.600.000 que ya había. Bueno, de ahí para adelante, pues ya sabemos cuál es la historia. Ahora, para hablar, y lo digo con todo respeto, de la afirmación que le quedan 10 años al petróleo, yo quiero aclarar que eso es absolutamente incierto. Ahora, le quedan muchos años. Empezaría por decir que hoy en día el mundo se está acercando al consumo de petróleo en el orden de 100 millones de barriles por día. Y de paso, al mismo tiempo, esa es la demanda, la producción y la demanda además también se está acercando a una convergencia con esos 100 millones de barriles por día. Esa es la realidad. Ahora, hay muchas personas que piensan que eso no es así. Y es equivocado. Por ejemplo, me tomo el caso de los carros eléctricos, que todo el mundo dice que es que los carros eléctricos van a suplantar a los carros de combustión interna y que no va a haber gasolina. Bueno, eso naturalmente es equivocado. Si ustedes conocen, un carro eléctrico se conecta a una máquina de carga de electricidad, pero detrás de esa máquina se está quemando algún combustible fósil, o es gasoil, o es petróleo, o es gasolina, o es gas total, de tal manera que ahí está el consumo. Pero además, y esto lo estoy tomando como ejemplo, porque hay muchas otras consideraciones, pero hoy en día existen automóviles, entre automóviles y camiones, rodando por las carreteras del mundo, 1.3 trillones de automóviles, los cuales menos de 1% son automóviles, son carros eléctricos. Entonces, cuando se habla de que los carros eléctricos van a sustituir a los carros de combustión interna, por supuesto que se está tomando un camino totalmente equivocado porque no se conocen los números. Después hay otras cosas que tienen que ver con las otras fuentes de energía. Te diría como indicación preliminar que hoy en día el mundo está consumiendo 285 millones de barriles por día de petróleo equivalente, de los cuales el 34% son de petróleo, el 26% son de gas natural y el 24% es de carbón. O sea que queda un 18% para todas las demás energías, algunas de las cuales, como por ejemplo la energía solar, en zonas de alta incidencia del sol, de la luz del sol, o lo que se llama biomasa, que en realidad no es nada más la biomasa que se desperdicia, sino es la tala de bosques en una franja muy grande que hay entre Canadá y los Estados Unidos. Hay muchas otras consideraciones. Está la energía nuclear, que tiene apenas el 4%. ¿No? Está la energía hídrica, que trae otras consecuencias, que se inundan grandes extensiones de territorio en donde hay que mover poblaciones y todo. Aquí estamos hablando, y no quiero extenderme demasiado para probar el punto, de que al petróleo le quedan muchos años por delante. Y nosotros seguimos teniendo la ventaja como país, que tenemos abundantes, pero muy abundantes reservas que se pueden explotar, y no se necesitan nada más 10 años, se necesita mirar el futuro de muchos años. Estamos hablando probablemente como mínimo medio siglo. Así bueno, que esa es mi respuesta, y lo hago con todo respeto, con las opiniones que puede haber emitido otra persona. Indiscutiblemente que esa cosmovisión que usted tiene en la materia energética y petrolera, bueno, está de más decir la cualidad que usted tiene para Venezuela. Sí, en este caso, para cambiar el modelo, ¿qué plan de rescate pudiera usted decir? ¿Qué área se debe priorizar en el cambio inmediato de un modelo petrolero, ingeniero Luis Justi? Sí, hay muchas cosas naturalmente que hay que abordar, y en el trabajo que ustedes me mandaron hay muchísima información valiosa que tiene que ver con la cuestión petrolera. Un segundito, por favor, un segundito. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un segundito. Estamos hablando con el ingeniero... Ajá, sí, está al aire. Disculpa, sí. Disculpa aquí, que entró una llamada por otro lado. No se preocupe. Entonces, hay una cosa que es clara. Ahorita, por ejemplo, con lo que está pasando, estamos oyendo que se está recibiendo ayuda humanitaria de los Estados Unidos.
Hay muchísimo de esto, naturalmente, de todo lo que está pasando con el proceso que nos ocupa en estos días. Tiene que ver con el apoyo, pero maravilloso, que ha venido dando la administración del presidente Trump, con sus funcionarios estando presentes en todo lo que tiene que ver con Venezuela, la ayuda humanitaria, y naturalmente todo esto implica mucho dinero. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que si miramos hacia adelante en los próximos meses y los próximos años, ya Venezuela va a tener que pararse por sí misma, sola, pues. No, los Estados Unidos está apoyando, pero no va a apoyar indefinidamente. Esto quiere decir que más allá de todo el proceso político, el proceso económico que está llevando a una estabilidad, una vez que termine de consolidarse lo que está pasando y cambiemos definitivamente de régimen, Venezuela va a necesitar abundantes recursos financieros, como lo han dicho ustedes y lo dice todo el mundo. Eso implica salir de nuevo, y estábamos hablando de lo que pasó cuando salimos por allá en el año 94-95. Hay que salir de nuevo a buscar dinero, abundante dinero. Eso nunca va a ser muy fácil, pero es una cosa que hay que abordar. Hay que hacer cosas como, por ejemplo, comunicarse con los chinos, ¿no?, para que se puedan sentar a la mesa a renegociar la deuda. A los chinos se le deben alrededor de unos 60.000 millones de dólares, y eso Venezuela no puede arrancar de nuevo eficientemente con una carga de ese tamaño. A los rusos se les deben 11.700 millones de dólares y han dicho que ellos van a reclamar que se les debe. Una vez más, estamos hablando de un frente en el cual habrá que negociar, porque no va a haber la capacidad. Y hay que ir entonces a buscar dinero, negociar los compromisos que existen de manera razonable, para ir quitándole la carga de encima al país, que pueda emprender con la traída de capitales para invertir en petróleo y gas, que traigan ese poder para poder entonces salir adelante de nuevo con el asunto petrolero. Cambios estructurales. Bueno, yo creo que, yo diría que tenemos una PDVSA que no sabemos más o menos cómo anda, pero no sabemos exactamente lo que hay ahí adentro. Sacar conclusiones acerca de la PDVSA por dentro hoy en día es un poco difícil. Se va a requerir que haya gente entendida en la materia para que se pueda escarbar dentro de PDVSA a ver cómo está la situación y qué cosas habría que hacer. Una de las cosas que cuando yo generalmente hablo con gente que me consulta, digo, es que la parte de los frentes de operaciones es una cosa que sin duda alguna tiene mejor condición a pesar de lo malo, y además podría estar lista para abordar la tarea de rescatar todas las zonas en donde se haya declinado la producción o donde haya habido daño en la producción, porque son las personas que están en los frentes de trabajo. No sabemos cómo está la parte burocrática, no cómo están arriba las cosas, que esas cosas habrá que revisarlas en el caso de PDVSA. La segunda entidad es el Ministerio de Energía y Minas. Y el Ministerio de Energía y Minas también tendrá que ser objeto de una revisión. Hay una cantidad de rigideces que existen a través de los años durante mucho tiempo, y eso habrá que revisarlo, porque la idea aquí es poder abrir nuevas puertas para que el negocio pueda crecer con rapidez. Y la tercera cosa que yo veo que es importante es la creación de una Agencia Nacional de Hidrocarburos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos es un concepto que ha tenido dos casos. El primero fue el caso en Brasil, cuando se fundó la Agencia Nacional del Petróleo, que la dirigió un hombre llamado David Silverstein, con quien yo tuve mucha comunicación, porque después yo participé en la ayuda que se le dio a Colombia en este sentido con la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia. ¿Cuál es la ventaja, la conveniencia, yo diría que hasta la necesidad de tener una agencia que, si vamos a abrir espacios para nuevas inversiones de privados internacionales y privados nacionales, junto con PDVSA, en el momento que hay la fusión entre las dos partes, entre el capital privado y PDVSA, en ese momento ya tienen que operar por igual las dos entidades, aunque una sea del Estado y la otra no. Y para eso
Cuando se van a adjudicar los campos en procesos de licitación, se necesita tener una agencia independiente que haga las subastas para llevarlas adelante y hacer las asignaciones. No quiero extenderme demasiado y cansarlos con esta explicación, pero yo diría que ese es uno de los primeros pasos que hay que dar, más allá de la cuestión de seguridad, confianza, seguridad jurídica y todo lo que aparece en este bonito documento que ustedes me mandaron. Indiscutiblemente que cuando usted casi cierra en el año 98 estaba en 3.6 y eso representaba $60, algo así como los 66 millones que se le debe a China. Así que para hacer esos convenios hay que producir mucho petróleo. Actualmente, ¿qué áreas usted privatizaría de PDVSA? ¿Sí? Sabiendo que usted es un hombre sumamente prudente, ¿es toda PDVSA o una buena parte de PDVSA? ¿Qué área usted privatizaría, ingeniero? Bueno, en primer lugar, quizás yo diría que habría que hacer una apertura, por ejemplo, al mercado interno. No, es necesario abrir espacio al mercado interno para que todo lo que sea distribución de derivados, distribución de gasolina y ese tipo de cosas, hay que abrirlo sin complejo. Estoy teniendo como un ruido en el sistema, déjame ver. ¿Me oyen bien? Sí, perfectamente, le escuchamos aquí. Ok, está bien. Por lo menos eso en primera instancia es una cosa que se puede privatizar. En segundo lugar, no necesariamente tenemos que... PDVSA tiene una cantidad de propiedades en el exterior. Muchos de ellos son muy importantes para lo que habría de ser la nueva embestida, vamos a llamarla así. Por ejemplo, las refinerías. Las refinerías no se pueden, en mi opinión, no se deben privatizar para nada. Las refinerías que están internas dentro de Venezuela. Pero hay que rescatarlas porque se ha perdido toda la capacidad de refinación, quizás no toda, pero casi toda. Si tú miras ahorita lo que está pasando en las refinerías, lo primero que vas a encontrar es que las catalíticas no trabajan, de tal manera que cuando tú tienes el residuo largo y lo vas a meter en una catalítica para producir gasolina o gasoil, resulta que no tienes cómo hacerlo, porque no tienes residuo largo, no tienes las catalíticas. Además de eso, las plantas de alquilación están todas dañadas. La alquilación es un proceso que genera lo que se llama un alquilato, que es el componente que le da alto octanaje a la gasolina, tampoco funcionan. Esa es la información que yo tengo. Se está comprando gasolina en el exterior a cargo de PDVSA. Es una cosa que habrá que revisarla porque debemos darle la oportunidad al sector privado que si la gasolina no se está produciendo, por lo menos durante un tiempo debería poderse permitir que haya entrada de gasolina mientras el país la necesite y no haya la capacidad de producirla nacionalmente. Cosas como esas. No tengo una lista exhaustiva de todas las cosas que habrá que hacer. Hay algunas cosas que no se deberían, hay refinerías internacionales importantes, las de la costa del Golfo, pero hay una refinería en Illinois y en Chicago que se alimenta de crudo canadiense. Esa probablemente habría que venderla, ¿no? Porque al fin y al cabo de ahí se saldría con una buena cantidad de dinero. Habría muchas cosas que en este momento todavía no alcanzamos a determinar en donde deberíamos abrir espacios para el sector privado. Cuando nosotros vemos que usted nos habla del sector privado, la ley de hidrocarburos, ¿usted le haría alguna sugerencia que está dentro del documento del Plan País? Le haría sugerencia y sobre todo el tamaño de PDVSA. El tamaño de PDVSA la vemos indiscutiblemente que está sobreburocratizada. ¿Sí? Usted dejó 38.000 empleados y yo creo que eso se quintuplicó. Estamos hablando de 160.000 empleados. La gente de petróleo, ¿cómo se reivindica? Apartando lo operativo, ¿cómo se reivindica ese talento? Bueno, que fue por todo el planeta y incrementó ese talento de aquí, de Lagunilla, precisamente incrementó la producción de Colombia solamente, por decir un solo país. ¿Cómo vería usted la nueva ley de hidrocarburos? Sí, esto por supuesto que lo conversamos un poquito ahorita cuando hemos estado hablando aquí. Yo lo toqué, pero lo toqué muy brevemente, ¿no? En efecto, hay una nómina gigantesca en PDVSA.
Esa nómina, a mí me han dado diferentes números, pero me dicen que hay entre alrededor de 140 y 150 mil trabajadores. La PDVSA de mis tiempos, que estaba en una onda de crecimiento, llegó a tener un poco menos de 40 mil trabajadores, con una empresa en expansión, en crecimiento, en aumento de las actividades, de tal manera que ahora en una Venezuela y una PDVSA que tiene una producción de 1 millón de barriles por día, que ha venido básicamente declinando, en donde casi todas las instalaciones están descuidadas, no funcionan, habría que revisar esa nómina. Muy probablemente, por informaciones que yo tengo internas, la gran mayoría de esa nómina es una nómina que está simplemente como resultado de dádivas, de concesiones personales, y que sin duda alguna se refiere más a cuestiones administrativas, a manejo de contratos. Hay muchísima corrupción en el sistema. Me llegan noticias de que todo lo que es la actividad que se está llevando a cabo en La Paja, ahí hay pajes por todos lados, de tal manera que es cierto lo que tú dices. Esto es una cosa que hay que revisarla, probablemente no tenga que tener la fuerza de ley, pero sí tiene que ser uno de los puntos importantes a la hora de volver a rescatar a PDVSA. Y antes le decía que yo considero que hay que tener cuidado cuando, si se va a llevar a cabo la disminución de esta nómina, en preservar la gente que viene trabajando o ha venido trabajando en los frentes de ataque, en otras palabras, en las operaciones, en el lago de Maracaibo, la gente que está en la zona de La Paja, donde están trabajando en el campo, porque es importante, han pasado 20 años, pero es importante saber que hay muchos venezolanos que están trabajando y que son los que saben dónde están los pozos, qué es lo que ha ocurrido en el campo, qué tipo de actividades se pueden hacer y en dónde está lo que está dañado. Ese tipo de cosas habría que separarlas, separar el grupo de la gente que, aunque esté disminuida en este tiempo, de las zonas donde está afectada también la producción, hay la plantilla de gente que puede rescatar las cosas. Eso hay que buscarlo y preservarlo. Lo que muy probablemente haya que de verdad entrarle de lleno con miras a eliminar todo lo que no aporte asuntos positivos y cosas importantes, que tendría uno que decir, bueno, PDVSA no se va a encargar de hacer lo que haya que hacer con esta gente, pero quizás el nuevo gobierno tendría que asumir, fuera de la industria petrolera, asumir qué se puede hacer con esa gente sin hacerle daño a mucha gente que no sabemos ni cuántos son ni quiénes son. Esa visión increíble, yo me imagino que han conversado con usted, este nuevo plan de país, usted es fundamental, el talento suyo, la mente brillante que usted tiene, ojalá que se implemente en esta nueva Venezuela. Yo quiero culminar con la visión que usted tiene del diseño del registro fiscal competitivo, esa regalía, sí, en esa nueva posibilidad de que entren nuevos capitales, nuevas empresas, de que esa terciarización se le dé una confianza plena, pero sobre todo es ganar, ganar. ¿Cuál es su visión en la parte del impuesto para que sea competitivo, en la parte fiscal, ingeniero? Sí. Es muy importante tu pregunta, y quizá haciendo una referencia a lo que hubo, a diferencia de lo que hay, vale la pena que tomar algún tipo de reflexión y considerarla. Cuando yo llegué a la presidencia de PDVSA, yo venía con un propósito firme. Yo venía desde hacía tiempo pensando en la necesidad de reformar. Yo no sabía si iba a llegar arriba, pero sí, cuando llegué, yo tenía claro el panorama de lo que se podía hacer para beneficio del país. En la ley de hidrocarburos del 43 había quedado, que todavía era vigente, había quedado una disposición en materia de regalía, y la regalía era 16,6%. Sin embargo, había una provisión, la ley, en el reglamento de la ley, que permitía reducir la regalía de ese nivel de 16,6% hasta 1%. Y en ese momento esto se establecía, no existían las cosas nuevas
que ya habían llegado cuando me tocó entrar. Pero como fue promulgada en el 43, entonces decía, esto estaba establecido con el propósito de que cuando la producción de un pozo declina y llega a un punto en donde es marginal, eso quiere decir que el costo y el ingreso de la venta se equilibran y se coinciden, y después pues, por supuesto va a seguir declinando hacia una producción no competitiva y una producción que perdía dinero. Ese concepto se registró en la ley de hidrocarburos de 1943 acerca de la regalía. Entonces, cuando hablamos de abrir a los capitales internacionales, la propuesta de venir a participar no solo en campos petroleros, ¿no?, a través de convenios, al mismo tiempo de inversiones cuantiosas para poder desarrollar los crudos de la faja. La faja era un gigante dormido a 200 kilómetros de la costa. De manera que había que entender que la tarea era una tarea gigantesca, ¿no?, porque no solo era traer ese petróleo, sino cómo traerlo, un petróleo extra pesado que necesitaba diluente o calentamiento, y al mismo tiempo cómo mejorarlo, lo cual requería instalar grandes plantas de coquización. Hubo que hacer un patio de tanques, coordinar con las empresas que invirtieron en eso, una boya para la entrada de los tanqueros, una cantidad de estas cosas. Entonces, cuando se anticipaba que la dimensión de estos proyectos era de esa magnitud, entonces se habló con el ministerio de turno para que durante una etapa en donde se iniciaran las operaciones de estos grandes inversiones de capital, se redujera a 1% por unos plazos que fueran hacia futuro, hasta el punto en que se pudiera recuperar una parte del dinero. Ese concepto yo creo que tiene que volver a establecerse, y probablemente está todavía en la ley, pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando llegó el gobierno de Chávez, en donde inmediatamente, más allá de otras cosas, pues empezó el populismo, entonces se dijo que había que aumentar la regalía al 50%, ¿no? Automáticamente y sin contemplaciones al 50%, con lo cual inmediatamente afectaron todas las economías de lo que se estaba haciendo en la... Entonces, ese es un punto, y es muy importante tu pregunta, porque ese es un punto para tener en cuenta. Eso requiere, de nuevo, una reforma, porque además, o si es que quizás esté todavía en la ley, pero lo que sí tiene que estar es en los puntos de ataque, en el combate de esto para llevar adelante los desarrollos. Es necesario entender que los crudos pesados, aunque son muy abundantes, son complicados y costosos. Y ahí tenemos una acumulación de hidrocarburos muy grande, y si las vamos a utilizar, tenemos que estar seguros de que... Sí. ¿Aló? Sí, estamos... No sabía si te había perdido. No, sí, pero indiscutiblemente que su visión es destacada. Este modelo que vivimos en 2 décadas no solamente no acertó en la materia económica, no, sino que dejó a un lado, marginó los profesionales y el talento. Por más de que haya mucho dinero, claro, si no hay conocimiento, si no hay talento, indiscutiblemente que no se hace nada. Y nosotros queremos, lástima que no tenemos aplausos aquí, pero es plausible la conversación con usted, de verdad halagadora, y estamos seguros que talentos como usted deben prevalecer en este nuevo modelo de país que se quiere. Un aplauso, un agradecimiento, nos honra indiscutiblemente que nos dé esta parte, este pedacito de su tiempo, porque sabemos que tiene mayúsculas responsabilidades, pero estamos conversando con el grupo País que le vamos a presentar nuestras ideas y sus ideas. Muchísimas gracias, doctor Luis Justi. No, muchas gracias a usted. De verdad, por darnos esta gran oportunidad. Muchísimas gracias. Éxito para usted. Gracias a ustedes. Saludos para todos en la costa oriental. Saludos especiales de Gente de Petróleo para usted. Ok, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Bueno, indiscutiblemente que era uno de los talentos más brillantes que ha tenido Venezuela, y que fue satanizado por el liderazgo político indiscutiblemente.
Yo creo que aquí hay muchos más comentarios. La noticia está allí. Queríamos extendernos con el ingeniero Luis Justi, porque es nuestra naturaleza, es petróleo, es de donde vivimos, y por supuesto que la visión que nos dio, una visión precisa, exacta. Vamos a identificar, Vanessa Alexandra, ya venimos.